Loaiza, coordinador nacional de Juventud de Cruz Roja Ecuatoriana, y la noche de hoy nos acompaña el doctor Francisco Rosero, a quien le damos una cordial bienvenida. Él nos conversará sobre COVID-19, actualización médica y epidemiológica. Quiero presentar a Tatiana Campoverde, voluntaria de la Junta Provincial de Azuay, y Henry Cáceres, voluntario de la Junta Provincial de Pichincha, quienes están a cargo de la organización del evento. Cruz Roja Ecuatoriana está presente en las 24 provincias y somos más de 7,000 voluntarios y voluntarias a nivel de la red territorial. Enfocamos nuestro trabajo en la atención en emergencias y apoyamos en el desarrollo y promoviendo la salud de las comunidades, difundiendo el derecho internacional humanitario e impulsando emprendimientos como estos espacios de Catarsis Webinar. Esto lo realizamos a través de 4 programas operativos, justamente siendo uno de estos nuestro Programa Nacional de Juventud, en el cual promovemos agentes de cambio con los jóvenes en información e innovación, el empoderamiento y la participación significativa de las y los jóvenes. Hemos implementado nuestro curso nacional de liderazgo, promovemos una cultura de paz en las comunidades y estamos implementando la innovación en nuestro accionar humanitario. Con todos estos espacios, acciones buscamos generar proyectos de mayor impacto para el desarrollo de las comunidades. Bien, antes de dar inicio a esta importante charla, quiero mencionarles que durante los 110 años que tenemos como Cruz Roja Ecuatoriana en nuestro país, hemos venido trabajando incansablemente por todos los días, los 365 días del año, gracias al apoyo de nuestros voluntarios y voluntarias, apoyando a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cumpliendo así nuestro accionar humanitario. Es lo que nos ha mantenido siempre presentes en las comunidades. Y hoy somos nosotros quienes necesitamos de ustedes para seguir trabajando en beneficio de las comunidades a través de nuestro voluntariado. Y hemos preparado una campaña que estoy seguro que vamos a contar con tu apoyo para seguir protegiendo a nuestro personal humanitario. Desde ya, muchísimas gracias por su apoyo y bienvenidas y bienvenidos. Soy Alegría Vázquez, futbolista profesional, y hoy les voy a contar una triste realidad. La Cruz Roja lleva trabajando más de 110 años en el Ecuador y nunca ha necesitado tanta ayuda como ahora. Durante esta pandemia se han atendido a más de 200,000 personas con asistencia médica. Además, se han brindado 450 platos mensuales. Sin embargo, la Cruz Roja se ha visto reducida en cuanto a personal. El problema está en que se necesita de un nuevo seguro médico para proteger a los voluntarios del COVID-19. Hasta no conseguir el financiamiento para el seguro médico, lastimosamente 7,100 voluntarios están en pausa. Tenemos las instalaciones, el conocimiento y la voluntad. Lo único que nos falta es tu apoyo y que te unas a la causa. Hemos desarrollado una campaña junto a Pizzería El Hornero, Coca-Cola y Embutidos del Artesano, donde se busca recaudar $108,000 para asegurar a más de 3,000 voluntarios. Es una meta ambiciosa, por lo cual hoy dependemos de ti. El dinero recaudado será destinado para asegurar a los voluntarios y así atender a los necesitados. ¿Cómo nos puedes ayudar? Es simple. Pizzería El Hornero sacó un producto con causa llamado La Pizza que nos une Cruz Roja. Por la compra y la venta de cada uno de estos, estás asegurando a uno de nuestros valientes voluntarios. El tiempo es crítico y nuestras acciones valen oro. No demos la espalda a nuestro país y apoyemos a todos aquellos que lo necesitan. Ayúdanos a expandir el mensaje de la Cruz Roja. Vamos, conmigo sí se puede. Y por eso, hoy te queremos pedir que te unas a la causa. Así es, estamos seguros de que vamos a contar con su apoyo para que juntos podamos asegurar a más voluntarios y voluntarias y así nos apoyen a continuar realizando nuestra labor humanitaria. Queremos darles nuevamente la bienvenida y recordarles las normas de convivencia para esta transmisión. Les informamos que vamos a grabar esta sesión para que luego puedan encontrar nuevamente la charla en nuestra página de YouTube de Cruz Roja Ecuatoriana. Les pedimos que por favor mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas para que todos y todas podamos disfrutar de una mejor experiencia y evitemos esta interferencia de sonido. Evitemos por favor rayar la pantalla mientras estemos durante la charla y sobre todo recordemos que este es un espacio
en el que abunda el respeto mutuo y sobre todo que vamos a aprender y a disfrutar junto a Francisco. Les recordamos la charla, el formato de la charla que vamos a tener en esta noche. Hoy tendremos 40 minutos de charla y al final tendremos una sección de 20 minutos de preguntas, las mismas que podrán realizar de manera escrita en el chat. Esta noche nos acompaña Francisco Rosero con el tema COVID-19, actualización médica y epidemiológica. Francisco es doctor en medicina por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es máster en seguridad y salud por la Universidad San Francisco de Quito. Además, es especialista de gerencia en salud igualmente por la Universidad San Francisco de Quito. Es egresado de la Maestría de Calidad en Salud en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente está cursando una maestría en bioética en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nuevamente, Francisco, muchas gracias por estar aquí presente esta noche y acompañarnos. Y a todos y todas ustedes nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Los dejamos con Francisco. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Francisco, lo escuchamos. Gracias, muy amables. Buenas noches, mi nombre es Francisco Rosero. Y vamos a compartir unos minutos esta noche hablando del tema, obviamente, que nos es pertinente, sobre un poco lo que va a ser una pequeña actualización, por decirlo así, de las cosas que han pasado y, obviamente, después de algunos meses que ya seguimos en esta pandemia. Antes que nada, como siempre, quiero solidarizarme con todas las personas que hayan tenido algún familiar o amigo que haya fallecido o que se encuentra enfermo. Todo el apoyo para ellos en estos momentos tan difíciles para cada uno de ustedes y para todos, la verdad. Agradecer a la Cruz Roja ecuatoriana y al equipo de juventud por permitirme esta oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema, ¿sí? Y como les digo, vamos a comenzar un poco a conversar sobre los temas. Alguna vez en el pasado ya tuvimos una primera conferencia. Espero que haya personas que tal vez estuvieran en las anteriores. Y vamos a recordar algunos conceptos primero importantes y luego, obviamente, las cosas que han pasado y unos cuantos temas más sobre esto, ¿sí? Como conversábamos, va a ser una pequeña presentación, por decirlo así, y luego pueden escribir sus preguntas o asimismo en el espacio posterior, todas las preguntas que tengan, por favor, con gusto trataremos de resolverlas, ¿sí? Voy a compartirles solo un ratito mi pantalla. ¿Ahí se está viendo bien? Sí, Francisco, vemos perfectamente las diapositivas. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a conversar un poco sobre este virus, ¿sí? Y vamos a acordarnos de algunos conceptos importantes que sí tienen que estar bastante claros, los vamos a reforzar, y otros más que vamos a comentarlos también, ¿sí? Como ustedes conocen, esta pandemia está causada por un virus que se llama el virus SARS-CoV-2. Y antes de seguir con la información, esta advertencia siempre es importante. Hay que tomar un poco esta información con precaución porque pese a estar actualizada, ¿sí? Puede cambiar, como ya hemos visto que algunas cosas han cambiado durante estos meses, ¿sí? Así que lo más importante es seguir aprendiendo y estudiándola para poder seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer. Con esa advertencia, más o menos tenemos 4 puntos que vamos a conversar, una pequeña actualización y un reforzamiento, por decirlo, de la parte médica de los conceptos, la parte de prevención, obviamente, con algunas consideraciones,
importantes también posteriores que analizaremos y luego tranquilamente esperemos que tengamos mucho tiempo para poder conversar y hacer las preguntas. En las actualizaciones, no olvidar que el virus es el virus SARS-CoV-2, ¿sí? Esta es una microfotografía de cómo se ve el virus y una representación un poco más lúdica, digámoslo así, en la cual se ve obviamente lo que esta porción de aquí, que son las llamadas coronas del virus, y esto es a la familia del virus, son lo que les hace llamar el coronavirus, obviamente. La membrana celular, ¿sí? Y aquí adentro, obviamente, del virus está la secuencia de ARN, ¿sí? Este es un virus de ARN. Se acordarán ustedes que habíamos conversado y a finales del 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, se observaron casos de pacientes con neumonía. Según va avanzando la pandemia, pues ya sabemos algunas cosas más que, si bien es cierto, es una de las características más importantes, no es la única que presenta por ciertas cosas que vamos a conversar después. En el Ecuador el primer caso fue más o menos alrededor de mediados de febrero. Se declaró una pandemia el 11 de marzo del 2020 de la OMS, algo que no sucede muy frecuentemente. Y seguimos con las extensiones un poco del estado de excepción que fueron iniciados en marzo. No olvidar también que la familia de coronavirus han sido 7 virus los que han infectado y se han transmitido a humanos, de los cuales los 3 primeros son los más frecuentes, por decirlo así, de la familia y producen enfermedades respiratorias básicamente leves. Y tenemos ya un poco más los otros que causan este síndrome respiratorio severo agudo, que es la traducción del SARS, del inglés que viene. Y no olvidar que en el 2003 tuvimos un primo, por decirlo así, que es el SARS-CoV-1, ¿sí? Y obviamente el último que nos atañe ahora es el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué enfatizar nuevamente en esta parte? Porque aquí hay que entender que el agente que está produciendo esto es obviamente este virus. Al día de hoy, las cifras oficiales en el Ecuador habla de 84.370 infectados con 9.125 fallecidos. Y de este grupo de fallecidos, los casos confirmados son 5.657 confirmados de estos fallecidos, de que sí fue por COVID. Y también, obviamente, esta otra parte que son los casos sospechosos, o sea, que no se pudo hacer una prueba, pero por la sintomatología, por todo lo que sucedió, se puede inferir de que es un caso, una muerte fallecida o fallecimiento producida por el virus. Entonces, estos 2 números sumados son los que dan este de aquí, por si acaso, ¿sí? Entonces, si nos acordamos, el histórico ha ido aumentando progresivamente y con ciertas características dependiendo de la ciudad o la región que tenemos. Fortaleciendo este concepto, el virus obviamente se llama el virus SARS-CoV-2, que ya sabemos qué significa, y COVID viene del coronavirus 2, porque ya sabemos que hubo un 1 en el 2003. Y este virus produce la enfermedad que se llama la COVID. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que si bien es cierto, este es el agente causal de todo el problema, ¿sí? La enfermedad se la denomina la COVID, que es obviamente la enfermedad por coronavirus del 2019. Así que esto es importante si ustedes son personas que transmiten la información, que es otro tema muy complejo que vamos a conversar también. Háganlo de la forma adecuada. No existe algo llamado el COVID. No existe en la nomenclatura, ¿sí? Entonces, cuando se refieran al virus, es el virus SARS-CoV-2, el cual es el causante de esto. Y cuando una persona tiene síntomas de esta infección, porque ya sabemos que no todos tienen síntomas, se convierte en un paciente con enfermedad COVID-19. Ese es el criterio. ¿Por qué digo que este concepto es súper importante? Porque obviamente hay que informar bien
a la comunidad, a la gente que tiene acceso a esta información y que podemos conversar. Y a veces puede producir mayor confusión no hablar, por ejemplo, del agente real de la enfermedad. ¿Sí? Obviamente, es una enfermedad infecciosa, la COVID, producida por el virus SARS-CoV-2. ¿Sí? Como ustedes ya seguramente habrán leído y escuchado, la mayoría de casos presenta los siguientes síntomas. En la mayoría casi es imposible, por decirlo así, decir que alguien que no tenga fiebre. Sin embargo, como ven, aquí no es 100%, pero la fiebre obviamente es una característica importante. El cansancio, la tos seca, la falta de apetito, los dolores musculares, la falta de aire que se conoce, secreción y la falta de gusto y olfato que ocupan un poco menos de presentaciones. Pueden ser presentaciones con todo esto o con una o una de estas características, ¿sí? Pero la definición de caso es sospechoso, probable y obviamente diagnosticado correctamente, permite distinguir los diferentes análisis epidemiológicos que existen con esos tres conceptos. Esto es muy importante. Ya teníamos noticias de esto al inicio, pero cada vez ha pasado más información y los estudios siguen saliendo. Y hay una gran cosa que es importante, que son los factores de riesgo para severidad de una persona que llega a ser infectada con el virus. Pese a que cualquier persona puede enfermarse gravemente, no tenemos una fórmula para decir, esta persona va a ser un caso grave, esta otra persona no va a ser un caso grave. Todavía seguimos tratando de definir esas cosas, pero felizmente parece que poco a poco al menos tenemos ya un poco más de información. Los adultos mayores con o sin enfermedades crónicas especialmente, la edad es un factor importante, ¿sí? No es lo mismo que el virus infecte a una persona joven de, por decir, unos 30 años, a una persona adulta mayor de, por ejemplo, 70 años. Las posibilidades de que se vuelva un caso severo son más altas, obviamente, cuando se habla de una persona mayor. Y además de estas personas, adultos mayores que tengan o no enfermedades, hay también personas, independientemente de la edad, en las cuales que tienen, por ejemplo, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, obesidad, cáncer, hipertensión. Y ahí que hay una característica de otras, que son la parte del sistema inmunológico. También son personas, independientemente de la edad, porque recuerden que no todas las personas, por ejemplo, diabéticas u obesas son personas adultas mayores. Entonces, efectivamente, esto es, sabemos ya que estas personas tienen que cuidarse un poco más de infectarse con el virus, porque las posibilidades de que se vuelva un caso más severo llegan a bordear entre el 30 o 40%. Entonces, lo que quiero recalcar con esta información es, no es lo mismo que personas jóvenes se infecten a que lo hagan personas con enfermedades o personas adultas mayores. Sí hay una diferencia. Esto nos da la posibilidad, obviamente, de que tenemos que proteger más a estas personas y, obviamente, tal vez la posibilidad de que las personas jóvenes y que no tengan síntomas comiencen a salir como ya lo están haciendo, ¿sí? El problema aquí, obviamente, es muy importante, es entender que la mascarilla no solo es para uno protegerse, sino que como hay casos que no tienen síntomas, es importante usarla para no pasar el virus a otro. Ya vamos a hablar un poquito más de eso también más adelante. Quiero que por favor me presten bastante atención en esta diapositiva porque vamos a introducir un poco lo de las pruebas, que lastimosamente hay mucha confusión. Perdón un ratito. Esta diapositiva sin duda es muy interesante y muy importante que se la entienda. Les voy a llevar un poquito indicándoles con la flechita de qué estamos hablando. En esta, ustedes van a encontrar 3 curvitas. Y estas curvas corresponden con esto de aquí. La curva
que se puede ver más o menos como azul, es la curva que presenta una persona del virus, ¿sí? Y aquí abajo, obviamente, están los días desde que la persona se infecta y su evolución según van pasando los días, ¿sí? Aquí existen, obviamente, ciertos indicadores, como por ejemplo este concepto que dice aquí de periodo de ventana. Es un periodo en el cual una persona obviamente ya está infectada, pero se convierte en un periodo de una persona sin síntomas, que se conoce como una persona infectada asintomática, ¿sí? Entonces, recalcar que este cuadro no es que se aplica exactamente para el 100% de la población, pero sí para su mayoría. Alrededor del 75% de los casos cumple con este dibujo, este esquema, pero hay que recalcar, vuelvo a insistir, que no es que todos van a evolucionar así. Aquí abajo ustedes van a ver esto que se llama RT-PCR, es la prueba que ustedes habrán escuchado, que es la prueba de PCR. Y estas dos de aquí, el IgM y el IgG, son los anticuerpos. Y las pruebas mal llamadas rápidas, son pruebas de anticuerpos. ¿Qué tiene de importante, obviamente? Entender que no porque tenga anticuerpos, primer concepto súper importante, es creer que al medir anticuerpos, yo estoy midiendo también virus. Y eso hay que tenerlo súper claro, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la otra curva de aquí, es la curva verde, es la curva de la inmunoglobulina que comienza inicialmente, ¿sí? Y esta es la inmunoglobulina y la IgM que se llama, ¿sí? Y miren que la curva corresponde un poquito parecida a la curva de esta que es la del virus en sí, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la curva roja, que es la curva que hace el anticuerpo que se llama IgG, ¿sí? Y este anticuerpo que hace IgG es el que aparece después, un poquito más tarde, después de la infección, y se prolonga y se mantiene mucho tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco más de lo que está en el gráfico, ¿sí? Entiéndase que esta parte de aquí, este periodo asintomático, ¿sí? Este periodo asintomático, las personas obviamente ya se infectaron, ¿sí? Porque aquí obviamente empieza ya la curva del virus. Es decir, la cantidad de virus que hay en la persona, comienza el virus a replicarse, a replicarse, a replicarse, hasta más o menos en su pico máximo al día 14. Y en la mayoría de casos, el día 28, en teoría, el virus ya se limpia del organismo. Acá, en la curva verde, es el anticuerpo que aparece primero en relación al virus. Entonces, aquí comienza el virus y esta es la curva de cómo comienza a pelear el cuerpo a esta presencia del virus. Y esta, obviamente, vean como ustedes pueden ver aquí, inicia más o menos al día 7, que ya se podría detectar con las pruebas llamadas rápidas, con las pruebas de anticuerpos, y desaparece alrededor del día 21, ¿sí? Y luego de eso aparece alrededor del día 14, ¿sí? Ese ya comienza a subir la inmunoglobulina G, que es el otro componente de las pruebas de anticuerpos, ¿sí? Aquí hay que recalcar unas cosas más que vamos a ver. Este periodo de ventana o periodo asintomático es bien importante porque la persona puede ser que no se sienta enferma, tal vez ni siquiera tener molestias como de gripe, nada, pero como ya sabemos, es poseedora o está infectada con el virus y otra persona obviamente puede ser infectada cuando se limpia la nariz o tose, ¿sí? Pero no es obviamente lo mismo un paciente que se encuentra en esta etapa, en la parte inicial, a alguien que se encuentra en esta etapa de acá arriba, cuando la cantidad de virus que existen son bastante altas. Entonces, las probabilidades de que pase la infección obviamente serán alrededor de este día 14. Por eso entenderán ustedes que más o menos se toma esta regla de los 14 días del aislamiento
para pretender caer justamente en estos tiempos y evitar y conseguir con ese aislamiento que la curva del virus desaparezca y al día 28 podría estar ya desapareciendo del cuerpo. Lastimosamente, como digo, este cuadro no es que aplica a todos y hay casos, felizmente no muchos, pero anecdóticos en los cuales la curva del virus le hacen una prueba de PCR a la persona y puede llegar incluso está descrito en los libros hasta 54 y 60 días en los estudios chinos que salieron hace poco. Entonces, ¿qué es lo importante entender de esta cuestión? Es que las personas, si bien es cierto, están infectadas, es una persona que se puede el PCR seguir saliendo positivo, pero la verdad es que con las medidas adecuadas no va a ser tan fácil como una persona con una carga viral alta, ¿sí? A que obviamente una persona que ya está el virus desapareciendo. Ustedes en la parte de abajo pueden ver un poco la correspondencia que existe entre la prueba PCR y las otras pruebas de IgM e IgG. Y en la periodo de ventana, este periodo asintomático, obviamente, ya nosotros podemos reconocer que alguien tiene el virus con PCR porque estaríamos aquí, pero obviamente no produce ninguno de los dos anticuerpos todavía, entonces los dos son negativos. En la fase temprana de la enfermedad, miren ustedes que obviamente vamos a tener el PCR que es positivo porque la persona tiene el virus ya circulando en su cuerpo, pero comienza a aparecer el IgM, porque ya comienza a subir también. Y el IgG obviamente todavía no va a aparecer. Y luego viene la fase activa, en la cual si ustedes se dan cuenta, la persona ya tiene síntomas porque está obviamente ya tratando de comenzar su recuperación. De aquí para acá es obviamente los periodos de síntomas. Y aquí ya obviamente aparece ya la curva roja y tenemos una persona que tiene las 3 positivas en una fase activa. Y la fase posterior, obviamente, como ya sabemos, comienza a desaparecer ya la curva del IgM, ¿sí? Todavía desaparece ya la curva del IgM, pero todavía hay virus. Y entonces se vuelve negativo ya el IgM y la PCR sigue positivo, pero también ya aparece el IgG y sigue progresando, hasta que en una fase ya de recuperación total, ya la persona, el sistema inmunológico limpia el virus del cuerpo, ya no hay IgM, y obviamente la IgG se queda porque esta es la que dura algunos meses, ¿sí? ¿Qué es importante de este cuadro que parece bastante complicado? Lo traigo a colación para entender la relación que existe entre la presencia del virus con los síntomas o no síntomas, dependiendo del paciente, y la cantidad de días que más o menos se puede decir que alguien ya, el organismo de la persona ya limpió el virus circulante, ¿sí? Aquí hay muchas fallas y una de las cosas que hay que tener en claro, y ahí está el problema de las pruebas mal llamadas rápidas, que las pruebas mal llamadas rápidas, mayoría de gente cree que la prueba rápida le permite ver si es que tiene el virus o no. Y la verdad, lo que miden las pruebas rápidas son los anticuerpos, tanto IgM como IgG. Por eso es a veces un problema cuando no se aplica bien, que las personas crean que si las pruebas le salieron negativas, las pruebas rápidas, ¿sí? Obviamente no están analizando la curva que tiene el virus en sí mismo. Por eso la prueba diagnóstica para ver si una persona tiene el virus o no es la prueba de PCR. Ahora, si es que una persona tiene un tiene un IgM, podemos nosotros, por decirlo así, inferir de que probablemente también, obviamente, tiene el virus, porque por eso aparecen los anticuerpos. Y esto es bien importante entenderlo. Una cosa es medir el virus, ¿sí? Y otra cosa, obviamente, es medir anticuerpos, que son, como decirlo así, los soldados que quedan fallecidos después de la pelea que existe entre el virus y el sistema inmunológico. Y entonces, se comienzan a registrar ya los anticuerpos. Respecto a esto,
todavía faltan salir más información, pero lastimosamente parece que los anticuerpos no están alcanzando para considerar a una persona inmune. Y hay reportes ya de anticuerpos de 3, 4 meses y luego comienzan a desaparecer. Y en teoría, después de este tiempo, una persona podría volverse a infectar, ¿sí? Pero como ya hay una memoria de esa pelea, tal vez la segunda posibilidad, los síntomas no pueden ser tan graves. Por favor, este slide me gustaría que lo conserven, lo analicen, crea muchísima información para todas las personas porque hay muchas cosas que no se entienden bien y esto ayuda a entenderlo. Los pacientes dados de alta, porque ya felizmente también comenzamos a ver que hay personas que ya salen de los hospitales, las personas que se aíslan y ya terminan los síntomas, ¿sí? Los criterios son importantes y les quiero mencionar que una persona que ya no tiene síntomas, alrededor de 14 días después esto era antes, y traigo esta diapositiva para ver cómo ha cambiado, ¿sí? Las personas después de recuperarse ya no tienen que esperar los 14 días, sino se habla de ya los 10 días, ¿sí? También antes el criterio era tener 2 pruebas negativas separadas de 24 horas. Ahora ya hay solo una negativización de PCR y eso entre comillas le permite decir que la persona obviamente ya está libre del virus, ¿sí? Entonces han cambiado los criterios para dar los pacientes de alta. Lo que sí no ha cambiado es obviamente los 14 días de aislamiento que existen, ¿sí? Y los tiempos donde se tienen que hacer las pruebas, que eso es importante. Lastimosamente, en términos grandes, por decirlo así, no tenemos todavía tratamiento específico para la causa de esta enfermedad, que es el virus, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos en verdad que hacer hasta que exista una vacuna o un tratamiento, no para los síntomas, sino para el virus en sí mismo, ¿sí? Y probablemente las personas que han estado infectadas y hasta que se recuperan, tienen que aislarse, ¿sí? El aislamiento permite que la persona que ha tenido una carga viral alta vaya reduciendo la cantidad de virus que tiene en su cuerpo para que se vaya recuperando y obviamente no tenga la posibilidad de infectar a otros, ¿sí? Aquí, como les decía, ¿quién sigue siendo infeccioso? Así ya no tenga síntomas, pues se habla de lo que vimos como más o menos al mes, desde que se infectó con el virus, y se habla de los reportes anecdóticos de hasta 60 días en muestras tomadas directo desde el pulmón, ¿sí? Entonces aquí hay que investigar algunas cosas más. Si no se hicieron la prueba, las personas que por X o Y razón no pudieron hacerse prueba, se hablaba de que 7 días han pasado desde el inicio de los síntomas, ¿sí? Y han mejorado. Y esos 7 días después de que se terminan los síntomas, las personas obviamente se vuelven menos infecciosas, por decirlo así, por la curva que ya nosotros vimos. Y antes el criterio era 72 horas, ahora ya el criterio es 24 horas sin fiebre, ¿sí? Ahí hay una cosa para los que hacen salud y están un poco más involucrados en esto. Siempre tienen que preguntar, ¿ha tomado usted medicación para no tener fiebre? Porque algunas personas toman y obviamente les toman la temperatura y no van a aparecer con fiebre. Entonces siempre hay que preguntar eso. Entonces estas 72 horas se han reducido a 24 y estos 7 días parece que se van a quedar en 10 días después de los síntomas. Aquí quiero recalcar el otro concepto que tenemos, que la infección, ¿sí? No se olviden que no toda persona infectada con el virus tiene síntomas. Se habla alrededor de un 40% de personas que al infectarse, o sea, contraen el virus, ¿sí? Se van a comportar como una persona sin ningún síntoma. Se habla más o menos del 40%. Luego de eso, de que una persona se ha infectado, puede producir la enfermedad.
insisto, no todo el que se infectó termina desarrollando la enfermedad, o sea, los síntomas, la fiebre, el malestar, los problemas respiratorios, ¿sí? Y se habla de que el otro 40% son personas que van a tener síntomas, pero van a tener síntomas leves. Se van a sentir como con un pequeño resfriado, tal vez los casos de que dicen perder el gusto y el olfato, ¿sí? Pero no se sienten tan mal, ¿sí? No se sienten tan decaídos, no se sienten demasiado enfermos. Pero recalcar obviamente que no todo infectado muestra síntomas. Y el tratamiento, hay algunos tratamientos que ustedes probablemente ya han escuchado. Tratamiento para matar el virus no existe. Sí. Lo que hay obviamente son muchas cosas que pueden ayudar a curar los síntomas que producen, pero para el virus hasta ahora lastimosamente no hay nada. Sí. Aquí me gusta hacer siempre una reflexión porque se escucha obviamente tantas cosas y es muy desesperante los momentos que tenemos y a veces dice, a mí me funcionó esto y les ayuda, obviamente a mí me ayudó lo otro. Si es que, como regla general, si es que comienza la historia como una anécdota, como que a mí me funcionó, probablemente es la evolución de la enfermedad, esa curva que nosotros vimos, que hace su camino normal y cumple su ciclo, y luego de la persona, ¿sí? Aquí parásitos, van a escuchar de todos los casos que nosotros hemos visto ya, ¿sí? Entonces, por favor, si bien es cierto, es desesperante y es al menos tener una idea de que algo nos puede ayudar, que está bien, pero lastimosamente todavía no tenemos este tratamiento. Y es más, hay algunas cosas que lastimosamente no son inocuas, sino que terminan produciendo más problemas después, ¿sí? La prevención, sin duda alguna, aquí hay unas dos visiones, por así decirlo. Ustedes habrán escuchado de que todo el mundo habla de que los hospitales están colapsados, de que ya no hay dónde, de que la gente ya no tiene terapia intensiva. Pero lo que se tiene que tratar de hacer, obviamente, es prevenir que la persona se infecte. Y aquí, obviamente, tenemos mucho que hacer, porque la solución de una pandemia nunca está en hacer hospitales, crear camas de terapia intensiva, construir hospitales grandes. Se trata de que la gente evite llegar a ellos, obviamente, ¿sí? Y eso obviamente se hace con las medidas de prevención. ¿Las medidas de prevención sirven o no sirven? Pues por supuesto que sirven, ¿sí? Toda prevención para evitar que se contraiga el virus son importantes. ¿Y cuáles son las mejores? Hay muchas, ¿sí? Pero las que se promocionan más a partir de la OMS, del Ministerio de Salud Pública, son las que ya nosotros conocemos. El uso de una mascarilla o respirador, ¿sí? Solo importante recalcar que las mascarillas, como se ve en el lado izquierdo, no son lo mismo que un respirador, que generalmente le conocen con el nombre de la N95, ¿sí? O el KN95 también se suele ver en otros productos, ¿sí? La mascarilla debe estar bien colocada, debe obviamente cubrir la nariz y la boca en toda su extensión e irse hasta la parte baja de la barbilla, no como ustedes habrán visto que la naricita está afuera o se la ponen un poco más abajo. Entonces debe estar bien colocada y siempre no olvidarse de aplastar el fierrito que tienen para moldearle a la nariz, ¿sí? Para que se adapte a la nariz. Esto obviamente es un equipo de protección para las personas comunes, no estamos hablando para personas que están en el hospital o en alguna actividad, ¿sí? Esta mascarilla debe ser usada no solo por uno, sino más importante, por los otros, ¿sí? Es un acto de responsabilidad ciudadana y peor si es que se está enfermo, ¿sí? Usarla y al momento de salir a la calle. Los respiradores obviamente son mejores en términos de calidad, tanto para permitir que el virus entre o salga,
pero no es que todo el mundo tiene que ir puesto a esto. Aquí hay un concepto que les vuelvo a recalcar y seguramente ya lo están oyendo algunas veces mientras hablo. No es lo mismo una persona que tiene un montón de virus dentro de ella en ese momento cuando está muy enferma, a una persona que tal vez no tenga síntomas porque la cantidad de virus que tiene es baja. Entonces, a más cantidad de virus en la persona, mayor probabilidad de que pueda pasar y transmitir la infección a otro, ¿sí? Eso es algo bien importante que tenemos que tenerlo claro porque va a llegar en teoría un momento en el cual cada vez, porque no estamos haciendo caso a cuidarnos, a usar la mascarilla, va a llegar el momento probablemente en el cual ya la mayoría de personas esté infectada. Y entonces, ¿y ahora sí qué vamos a hacer? Y llegará ese momento en el cual ya hacer las pruebas no conduce a nada, porque todas te comienzan a salir positivo, 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 ¿sí? Entonces hay que prepararnos también para ese momento. Hay algunos estudios y anécdotas que hablan de que probablemente la vacuna, que ya veremos, ¿sí? No necesariamente va a llegar antes de que todos nos infectemos. El lavado de manos es la segunda medida más fuerte en lo que son las medidas de prevención. Un lavado de manos de al menos 20 segundos. Esta es la Organización Mundial de la Salud. Habla de 40, 60 segundos. Al menos se habla que si es posible, cada 2 horas, especialmente si se sale, estarse lavando las manos correctamente con la técnica que está descrita aquí. Ustedes pueden bajarlo también de en internet y seguir los pasos. No es solo de botarse un poquito de jabón ni nada, sino limpiarse la palma, entre los dedos, tratar de hacerlo con las uñas, ¿sí? Y luego, obviamente, que se haga bien con los dedos pulgares y cada uno de los dedos. La tercera medida que está comprobada ya que da resultado es el distanciamiento físico, ¿sí? Al principio hubo un poco de controversia en este sentido porque no sabíamos muy bien cómo el virus se transportaba, ¿sí? Algunos llegaron también a decir de que se transmite por el aire, ¿sí? Ahí hay que tener un poco claros esos conceptos, pero el distanciamiento físico de más de 2 metros con una persona probable o enferma es la distancia que se debe manejar. Entonces, entre la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico, ya los estudios epidemiológicos demuestran que son 3 medidas que valen y que dan resultado, ¿sí? No nos olvidemos de los grupos de atención prioritaria, ¿sí? Que son básicamente las personas, los niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidades, personas con enfermedades catastróficas, ¿sí? Y también, obviamente, las personas privadas de libertad. Son personas que obviamente están protegidas por la Constitución y la ley y obviamente son prioridad. Ahora un poco de consideraciones importantes. Y vamos a hablar un poco más de cómo estamos viendo y la salida controlada, ¿sí? Debemos salir, pero debemos decidir cómo hacerlo, ¿sí? Ya sabemos algunas cosas para poder salir y obviamente el virus aún sigue presente, ¿sí? Y todavía no podemos contar con ninguna cuestión como conversamos para eliminarlo. Así que si es que las personas pueden evitar salir, pues mejor evitar salir, ¿sí? Pero hay lastimosamente personas que por X o Y circunstancia no es una opción para ellos no salir, sino que tienen que salir a trabajar, personal, por ejemplo, de seguridad, de policía, los médicos, no pueden quedarse obviamente en casa, tienen que salir y lo importante es obviamente saber cómo salir. La reapertura, como habíamos visto, no es que va a ser de un día para el otro, como ya lo estamos comprobando, ¿sí? Probablemente todavía estamos en fase de espera para esto, para ver si es que en verdad vamos a cumplir ciclos, ¿sí? Ciclos que hay bastantes personas enfermas, ciclos que disminuye. Es muy marcada la diferencia que existe en las curvas
epidemiológicas entre Quito y Guayaquil, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, todavía nos faltan cosas por saber. ¿Cuándo terminará en verdad toda esta cuestión? Cuando haya una vacuna, un tratamiento que elimine el virus, ¿sí? O cuando obviamente todos ya nos hayamos infectado y aquí viene el momento en que en teoría llegan a ser inmunes. Es como cuando le ponen a uno una vacuna, le dan una cantidad de virus para que produzca una cantidad de anticuerpos y esos duran por dependiendo de la vacuna, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Hasta ahora, las vacunas están hablando de que probablemente van a ser 2 dosis, ¿sí? Pero hay que seguir viendo. Los tratamientos no validados, por favor, siempre tener cuidado. Hay fármacos que se dice que pueden ayudar al esto. Lo único que se ha comprobado ya hasta ahora es el uso en personas críticas, o sea, ya en personas que están muy malitas, por ejemplo, corticoides, ¿sí? Que es lo que se está probando, la verdad, que parece que eso funciona, pero todos son una especie como de hacer algo, porque no hay algo que se tenga efectivamente para tratar el virus, ¿sí? Las vacunas ya comienzan a aparecer, se comienza a hablar un poco de ellos, hay algunas que ya están en fase 3, que se llama, que ya son probando en humanos, y habrá que ver cómo va esta cuestión, ¿sí? Se habla hay 4 grupos grandes que están trabajando con 4 vacunas, y aparentemente todavía no sabemos cuándo podremos tenerla, pero por lo menos ya parece que hay una luz al final del camino y esperemos que para fin de año o el primer trimestre del próximo año podamos ya tenerla aquí también. Vamos viendo, todavía no es que están aprobadas. Es algo extraordinario en la parte médica ver que desarrollan una vacuna en menos de un año. Eso no pasa casi nunca, ¿sí? Entonces, se han alterado muchos protocolos para que siga avanzando rápidamente esto. Y es excepcional ver que se hable ya de hablar de una vacuna en un año. Eso es muy rápido. Aspectos, obviamente, de bioética presentes en la toma de decisiones de salud son obviamente aspectos muy complejos, pero que se tienen que conversarlos, como, por ejemplo, el subir el precio de las mascarillas, que la gente fallezca por tener que salir a trabajar, quién debería recibir primero la vacuna cuando ya esté lista. Hay muchas cosas que son muy complejas. Se debería tomar medidas más fuertes para alguien que no usa una mascarilla o para alguien que, como ustedes ya han visto, está infectado y anda caminando como que no pasará nada, ¿sí? Entonces hay mucha tela que cortar. El uso de la tecnología ha aparecido más todavía, pese a que ya lo teníamos, con el número del 171, ¿sí? Y el monitoreo en tiempo real de las personas que son positivas. Temas de privacidad que son importantes ahí también. La parte de discriminación, racismo, xenofobia, el derecho a la salud son aspectos importantes. En la parte de seguridad hay que también considerar un poco cuidarnos, pese a que no se ve tanto, al menos en las noticias, hay reportes de bastantes robos, asaltos, y eso es importante también cuidarlo. Aquí hay una discusión muy grande con respecto a este tema, y es que si las redes sociales y las noticias han hecho más mal que bien. Personalmente, creo que sí ha sido así, pero no por una mala intención, sino que obviamente por la desesperación y lo complicado. Llegan noticias que son falsas, las personas lastimosamente no consultamos de dónde en verdad se debe consultar, las cuestiones oficiales también. Este término comenzó a aparecer mucho más, la infodemia o la desinfodemia, que es una carga grande de información, pero información que no es real. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. Por eso es muy importante las fuentes de las cuales se tiene que consultar. En el trabajo,
obviamente, ya que vamos avanzando un poco, probablemente algunos de ustedes ya están regresando a trabajar o ya están formalmente pensando en hacerlo, ¿sí? Ha aparecido algo muy interesante, lastimosamente, que están pidiendo examen para el virus, ya sea pruebas de PCR o pruebas de anticuerpos, y que si los resultados no son negativos, por ejemplo, no están contratando a esas personas. Habrá que definir muchos los aspectos estos en el futuro, porque es un problema también de discriminación, ¿sí? Y llegará el momento en que, como les digo, o sea, todo el mundo estemos ya infectados y ya habrá que ver cómo se maneja en ese momento, ¿sí? El aislamiento, obviamente, las personas tienen que les dan permisos de sus trabajos para que puedan cumplir su aislamiento de los 14 días, hacerse las pruebas y volver a sus actividades. El manejo de fallecidos dejó, obviamente, muchas incógnitas. Lastimosamente, aquí la gente todavía sigue falleciendo, aquí en Quito, donde estoy yo, por ejemplo, ¿sí? Pero no se ve tanta espectacularidad como se vio en Guayaquil, por ejemplo, los reportes, pero la gente está muriendo, especialmente en ciertos barrios del norte, del sur de la ciudad. La gente está falleciendo en la calle como se veía en Guayaquil. Ah, el uso de tecnología, por ejemplo, ha sido un aspecto muy importante. El hecho de que estar nosotros conversando así, uno aquí sentado en casita en Quito, unas personas pueden estar en otra parte del país o fuera del país, y eso es algo que ha ayudado el aparecimiento de la tecnología para comunicarnos mejor y llevar la información adecuada. La telemedicina y telesalud, por ejemplo, es otro aspecto que ha sobresalido. Probablemente ustedes ya han tenido que consultar a un médico a través de internet, ¿sí? Es un fenómeno que obviamente hay que trabajarlo mejor, pero sin duda alguna para muchas personas les está ayudando. Vamos acabando. Les recomiendo todas estas, ¿cómo se llama? Organizaciones que son probablemente de las que mejor información real tiene para su consulta. Y me permito siempre dejar este mensaje final, que el miedo más la falta de conocimiento y en este caso la desinformación probablemente están causando más daño que el mismo virus, ¿sí? Entonces, vamos ya venciendo esta parte del miedo, porque es la primera reacción obviamente de nosotros como personas. La falta de conocimiento poco a poco toca seguir trabajando en ellos. Y la desinformación también hay que regularla un poco más, ¿sí? Para cualquier pregunta, por favor, tengan la bondad, me pueden escribir a mi correo personal o pueden ver en Twitter también las cosas que se publican en relación a la enfermedad con mucho gusto. Quiero, por favor, comenzar con las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buena la información que nos ha dado para poder mantenernos actualizados. Tenemos algunas preguntas ya desde hace algún tiempito. Entonces, aquí hay una bastante, un poquito amplia y nos dice Nina Osorio. Hace 7 días fui a tomar la presión a una señora adulta mayor y hoy recién me entero que le ha dado COVID, porque tenía ese día fiebre y la presión alta. No he sentido ningún síntoma. ¿Puedo estar contagiada o no? Sabré el lunes que me indiquen por el examen que hoy fui a hacerme, pero hasta el momento no he sentido nada. Esa es mi pregunta, si tiene o no, podría o no tener COVID. Sí, obviamente el punto aquí es que hubo una persona con contacto que tenía la infección, ¿sí? Ah, hay muchas variables que se pueden hacer, pero siempre hay que preguntarse la cantidad de virus que tenía o no la persona, si es que era una persona que no tenía síntomas o era una persona que estaba bastante enfermita, el momento en el que se fue.
Y si es que no hay síntomas, generalmente, porque si entiendo bien, más o menos son hace 7 días, esperemos que se cumplan hasta más o menos los 14 días para ver si desarrolla síntomas o no, eh, Nina. Sí, es, aquí se analiza en su caso lo que pasa todos los días y obviamente es la importancia de cuidarse y la importancia de también hacer los tests, pero sí hay una gran diferencia entre una persona que no tiene síntomas a una persona que obviamente está bastante enfermita. Ok, gracias Francisco. Johnny Álvarez nos dice, ¿es verdad que a las personas que les dio que les dio la COVID se les cae el cabello? No, no he visto yo un reporte formal, al menos de específicamente la caída de cabello. Voy a leerlo un poco más, pero en los informes de síntomas no está descrito. Ok, Jessica Hermosa nos pregunta, en el caso de una mujer gestante, ¿qué síntomas se presentarían en el feto? Muy buena pregunta. Todavía hay bastantes cosas que averiguar por ahí. Parece que felizmente, este, parece que felizmente el feto no tiene ningún problema. Están naciendo sin ningún problema. Los recién nacidos se infectarán tal vez por los cuidados que se les da o en estar tal vez en una medio hospitalario o en una clínica, pero la transmisión parece que no se está dando al intraútero. Ok, Emilio Gutiérrez nos dice, yo tuve el virus con todos los síntomas que usted indicó, pero además se me empezó a pelar la piel en lo que es el tórax y espalda durante casi 7 días. ¿A qué se debió eso? Probablemente es por la fiebre, ¿sí? Y el proceso de renovación celular. Pero que hay algunas cuestiones dermatológicas, problemas de la piel que se ven en las personas que se han infectado y han tenido la enfermedad. Ahí ustedes habrán escuchado tal vez de lo que se llaman los dedos COVID, que se vuelven como moraditos, como cuando uno se golpea. No he visto la descripción que nos hace referencia, pero sin duda hay también problemas en la piel. Ok. Heidi Flores Correa nos dice, si nos vacunamos todos, ¿es posible ya dejar las mascarillas y el distanciamiento social? Sí, la idea es, siempre hay muchas excepciones, porque habrán personas que tal vez por alguna enfermedad no puedan vacunarse tampoco, que hay una contraindicación en los casos específicos, pero y si todo va bien con la vacuna, llegará el momento en que se produzca esa inmunidad sostenida a través de la vacuna y se podrán detener las medidas de prevención, ¿sí? Para no infectarse. Esa es un poco la idea. Probablemente, como digo, van a haber personas que no van a poder recibirla por condiciones médicas anteriores, pero veamos cómo van las cosas. Por lo menos hay una luz ya. Ok. Noemí nos pregunta, tal vez con el dióxido de cloro, después con el tiempo, ¿qué efectos puede tener esto? Este, Esto ha causado bastante revuelo, lo del dióxido de cloro, como probablemente ustedes están viendo. Es, ah, es un desinfectante, ¿sí? Y puede producir también intoxicación si es que se lo usa muy frecuentemente. Entenderán ustedes que no hay ninguna validación de que sirva el dióxido de cloro para tratar el virus o los síntomas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque si es que se lo usa, hay infecciones, ¿sí? Por el cloro mismo en sí mismo. Y porque no se olviden de que esto es un desinfectante. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. Ok. Jessica Yepes nos dice, perdón, aquí está.
¿A las personas que les dio COVID les puede repetir la enfermedad? Todavía está muy temprano porque acuérdense que tenemos, julio, tenemos recién 7 meses de información. Ah, no podría contestar eso al 100% con un sí o un no. Las personas que más carga viral tienen, que más se enfermaron, se quedan con anticuerpos un poco más de tiempo. Hay personas que se infectaron con el virus que desarrollan pocos anticuerpos. Las variables son grandes, pero como regla general, la buena noticia es que parece que el virus sí llega a desaparecer. Y eso obviamente es una buena noticia porque no se queda una infección crónica, como por ejemplo la hepatitis B, en la cual tiene lapsus, que se aparece más enfermo y de ahí se queda como calladita, pero la persona sigue infectada. Parece que el virus, SARS-CoV-2, sí llega a limpiarse, por decirlo así, pero es muy temprano como para concluir algo así. En teoría, después de algunos meses, baja la cantidad de anticuerpos y probablemente podría nuevamente infectarse una persona. Lo que parece también es que las infecciones posteriores ya no son tan graves como la primera, en algunos casos que se han trabajado en Europa y en China. Ok, Rocío Ninasunta y Jorge Romero hacen la misma pregunta. ¿Cuáles son los síntomas en los niños? Los síntomas en los niños, en términos generales, no varían de la presentación en cualquier persona. Aquí probablemente habrán escuchado que salió hace algunos meses la relación de una enfermedad de los vasos sanguíneos, que es la enfermedad de Kawasaki. La asociación con que esto es un síntoma, una presentación en algunos niños, más no en todos, ¿sí? Pero en términos generales, fuera de esos casos que no son la mayoría, felizmente, los síntomas no cambian en ninguno de los pacientes. Ok, Carmen nos dice, mi esposo tuvo COVID-19, yo lo atendí aunque estuvo en un departamento solo. ¿Será que puedo ser positivo yo también? Eso fue hace 2 meses, ya tiene un mes que le hicieron examen y salió negativo. Sí, ahí Carmen sería buena idea que me comentes qué pruebas le hicieron para decir que ya no tiene. Supongo que si salió negativo, estás hablando de que ya PCR salió negativo, ¿sí? Entonces, obviamente son hace 2 meses y si cae en esa curva que vimos, eh, obviamente él ya no estará enfermo, ¿sí? Y probablemente si es que estuvieron, si tal vez llegó a infectarse, probablemente esté ya en el periodo de que vaya desapareciendo el virus. Por eso tal vez ya se encuentra con un resultado negativo. Heidi Flores nos pregunta también, ¿habemos personas alérgicas a las mascarillas y pasamos siempre con la garganta irritada? El agua de la manzanilla ya no es suficiente. ¿Qué podemos hacer porque trabajo en un hospital y no puedo prescindir de las mascarillas N95? Sí, es bastante común porque no es, por decirlo así, regular que se use una mascarilla, ¿no? Ah, La mascarilla lo que sí no produce irritación y eso, sino es obviamente tal vez el lugar donde está al trabajar en un hospital es un ambiente bastante complejo. Hay algunas fotos en las cuales existen máscaras un poco más avanzadas que cubren toda la cara y no tiene esta sensación de estar con la mascarilla todo el tiempo encima, con la misma protección que una N95. La verdad es que es un problema, o sea, trabajar en un hospital y tener que usar el equipo de protección no hay mucho por donde nos podamos ir. Tal vez eh, cualquier cosa que le haga sentir mejor está bienvenida mientras no llegue a causar daño, pero darle un consejo específico para eso, mientras si el agua de manzanilla cree que le ayuda un poco y se siente mejor, pues no hay problema. Jessica Hermosa nos dice, con respecto a un parto, ¿qué método es más recomendable, parto normal o cesárea?
La verdad no hay una recomendación con relación al virus a esto. No es que se necesite hacer cesárea. Como comentábamos, parece que el virus no pasa al intraútero, ¿sí? Y lo que sí, obviamente, como todo, el lugar donde se realiza el parto, debe estar, obviamente, limpio, porque el punto es que se sale a un medio donde el virus está. Ok. Juan Vallejo nos dice, para alguien que ya tuvo COVID, ¿qué tipo de alimentación sugiere para subir las defensas? Me gusta la pregunta porque aquí hay, atrás de esa palabra, de esa frase, subir las defensas, ah, no hay algo como que en verdad exista que se suban las defensas. Como algo mágico, quiero decir, no una pastilla, alguna cosa así. Pero, por ejemplo, se ha visto que en términos, entre comillas, mantenerse positivo, ¿sí? Mantenerse activo haciendo ejercicio en casa, ¿sí? Como siempre, eso ayuda a mantenerse bien incluso psicológicamente, porque son tiempos obviamente complejos. Estar aislado y no poder llevar nuestra vida normal da muchos, y ahí hay como para conversar para largo, los aspectos que ya están apareciendo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, inclusive, perdón. Y la alimentación no es que exista algo que, o sea, alimentarse sanamente, obviamente mezclar las diferentes tipos de comida, pero no es que haya algo como para decir esto me va a subir. Ok. Yajaira Suárez, ¿qué tiempo permanece el virus en las diferentes superficies? Sí, dependiendo, hay, probablemente ya han escuchado que son días, dependiendo del material donde está, si no se limpian, pero creo que fue como hace unos 2 semanas más o menos. Ustedes recordarán que vieron en las noticias personas que estaban aisladas dentro de los barcos cruceros, y estaban obviamente algunos días dentro del barco hasta el aislamiento y todo. Y abrieron 2 barcos y después de 56 días se vio que todavía el virus estaba en los camarotes, ¿sí? Entonces, no hay una historia concluyente, por decirlo así, pero por supuesto que aparentemente no solo dura días, la verdad, ¿sí? Incluso si no se limpia, obviamente, adecuadamente, eso persiste el virus afuera. Ok. Tatiana Paucar nos dice, ¿esto con la mascarilla mucho tiempo puede ocasionar desmayo? No, ahí hay 3 acepciones que son importantes. No sé si habrán visto los videos, es porque es un objeto extraño, uno se siente un poco raro de estar usando todo el tiempo la mascarilla. Y hay personas que sienten que les falta el aire, ¿sí? Pero no es que baja la cantidad de oxígeno en sangre al usar mascarilla, pero sí incomoda. O sea, y hay personas que incluso se angustian de tenerla que usar, pero hay que usarla al menos obviamente cuando se sale y todo. Y cuando hay alguna manifestación extraña como esta parte del desmayo y todo esto, probablemente sí sería buena idea estudiar a la persona para ver si es que tal vez no está infectada también. Porque la mascarilla en sí no es que produce un desmayo por solita, por la mascarilla, quiero decir. Ok, y la última pregunta de la noche, de hecho, Carmen, que es la persona que nos hizo la pregunta respecto a si podía haberse infectado después de haber cuidado de su esposo, que tuvo la infección hace 2 meses, él se contagió de COVID hace 2 meses. Él nos dice que le hicieron el hisopado de nariz y el resultado estaba en 2 líneas negativas. Am, no sé cuál sería tal vez, porque el de cuando se ven las líneas negativas es más tal vez la prueba de anticuerpos. Ah, el hisopado en la nariz tuvo que haber sido un PCR, obviamente, y ese es el que dice si es que alguien tiene el virus o no, ¿sí? Pero lo importante es que ya un PCR aparentemente está saliendo negativo y esa es la cuestión, lo más importante también. Aquí hay muchas cosas que hay que conversar. Hay pruebas que son, entre comillas, miden cantidad de virus
unas pruebas que captan más, otras pruebas que captan menos cantidad de virus, ¿sí? Todo depende del método que se haga, ¿sí? Lo que sí, por favor, no confundan nuevamente es querer hacer las pruebas mal llamadas rápidas, que son para detectar anticuerpos, creer que están averiguando si es que tienen virus o no, ¿sí? Ahí hay que tener súper clara la diferencia entre las dos. Ok, y bueno, nos dejaron una pregunta más. Con esta pregunta vamos a cerrar la sección de preguntas. Nos dice Cristina Biojo, ¿puede un animal doméstico contagiar? Si hubiera un reporte de algunos animales de compañía, perritos y gatos, que terminaron siendo también infectados por el virus, pero no se comprobó de que puedan transmitir el animal infectado al humano. Hasta ahí es donde se sabe esa parte de los animalitos que sí se infectan, pero parece que no lo transmiten. Ok, bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado hoy con nosotros. Y antes de irnos, queremos pedirles que motivarles a todas las personas que están conectadas, que puedan abrir sus cámaras para poder hacernos la foto oficial de la noche. Entonces, eh, animémonos a abrir sus cámaras, mostrémonos ante la cámara para poder sacarnos una foto instantánea. Entonces, veamos quién más se anima. Tenemos por aquí ya varias personas que lo han hecho. ¿Quién más se anima a abrir su cámara para poder sacarnos una fotografía? Ok, creo que ya estamos. Entonces, a la de 3, sonrían para poder sacarnos la foto. 1, 2 y 3. Listo, creo que ya estamos. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que abrieron sus cámaras. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Antes de irnos, Francisco, ¿alguna recomendación, una reflexión final para nuestros participantes el día de hoy? Sí, primero agradecerles la invitación y a través de la Cruz Roja poder tener la capacidad de llegar a la comunidad con información adecuada, que es siempre importante saberse informar bien, ¿sí? Por favor, protéjanse, usen las mascarillas, la distancia, lavado de manos, que ya se ha comprobado que es una buena forma de manejarlo. Ánimo, es una situación compleja, ¿sí? Pero ya se comienzan a ver luces de que pueden haber ciertas salidas. Eh, no descuiden la posibilidad siempre de estar en contacto con sus seres queridos, con sus amigos, aunque sea a través del Internet. Eso ayuda mucho en el ánimo de todos nosotros, ¿sí? Seamos responsables si es que estamos enfermos o con síntomas o tenemos la infección, seamos responsables con los otros, ¿sí? Y esperemos que las cosas vayan evolucionando aparentemente para bien y que se está comportando el virus como se predijo que probablemente se iba a comportar. No ha cambiado mucho el comportamiento en el sentido ya desde el punto de vista de los síntomas. Así que fuerza y pronto esto probablemente ya estamos, parece, saliendo al menos de la parte curva, de la parte alta de la curva. Les agradezco mucho a sus órdenes y por favor, con el mayor de la confianza y el gusto, escriban, conversemos, no hay ningún problema. Para eso es lo que estamos haciendo esto. Genial, Francisco, muchísimas gracias. Y bueno, esto ha sido una noche de Catarsis Webinar con Francisco Rosero. Pero antes de irnos, queremos recordarles que
Cruz Roja Ecuatoriana durante más de 100 años ha estado presente en nuestro país ayudando a las comunidades que más lo necesitan. Esta vez es Cruz Roja quien necesita de ustedes. Y por esto, en conjunto con Pizzería El Hornero, Embutidos del Artesano y Coca-Cola, lanzamos la campaña La Pizza que nos une. Esta campaña lo que busca es, a través de la venta de estas pizzas, que es un producto con causa, poder recolectar el dinero necesario para poder contratar los seguros de salud para que las voluntarias y voluntarios de nuestra institución a nivel nacional puedan continuar realizando su labor humanitaria. Entonces, les invitamos a que disfruten de una rica pizza y que de paso ayuden a la Cruz Roja. En el caso de que no exista Pizzería El Hornero en su localidad, nos ayudaría muchísimo que vayan a la página de Facebook de Cruz Roja Ecuatoriana y nos ayuden a compartir esta valiosísima información. Y pues eso ha sido todo por esta noche. Los esperamos la próxima semana en otra edición más de Catarsis Webinar. Desde la próxima semana les comentamos que vamos a estar celebrando el mes internacional de la juventud y para ello hemos preparado unos webinars bastante interesantes con muchos jóvenes, hombres y mujeres que están aportando de forma muy positiva y valiosa a nuestro país. Entonces queremos contarles su historia y de las cosas interesantes e importantes que nos van a estar hablando. Les comento desde ya que van a haber muchísimas sorpresas, entonces los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado conectados y nos vemos. Que tengan muy buena noche. Y está como Gracias, luego. Gracias, doctor. Una linda noche a todos y todas. Chao, Heidi. Gracias, muchas gracias. Una linda noche a todos. Sí, que tengan una linda noche y felicidades al doctor, al equipo de la Cruz Roja, que han hecho un hermoso trabajo el día para de hoy. cada uno de nosotros para poder plasmar hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos noche a noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan buena noche. Saludos desde el Oro, saludos desde el Oro, un abrazo inmenso para toda la gente de Cruz Roja. Gracias. Cuídense, buena noche. Gracias. Sigan adelante.